Amigos televidentes, como cada lunes, sean todos bienvenidos a Tal y Como Es. Este programa llega a ustedes con una cortesía de Vía Láctea Media. Recordándoles que cada lunes le llevamos a ustedes las más importantes noticias tanto del estado, la ciudad de Nueva York, como de nuestra amada República Dominicana. Y como siempre con nosotros, la bella e inteligente, la licenciada Arelis Mejía. Arelis, Miguel, saludos. muy buenas noches, Miguel. Aquí estamos de nuevo como cada lunes en este programa Tal y Como Es. Y bueno, lo queremos acordar a todos nuestros televidentes y revidentes que estamos en todas las redes digitales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Pero sobre todo que no se olviden de suscribirse a nuestro canal Vía Láctea Media y también de darle a la campanita porque de esa manera se pueden enterar cuando nosotros tenemos un nuevo programa. Y ya aquí estamos, Miguel, listo para darle a nuestros televidentes lo mejor que ha pasado esta semana. El mundo ha sido convulsionado de hace unos 18 días con el enfrentamiento Rusia-Ucrania. Muchos lo definen como una invasión. Ahora, como hemos prometido, y lo prometido es deuda, con ustedes le traemos a el experto más codiciado que tiene América Latina en términos de geopolítica. Con nosotros, Arelis, tenemos aquí el con doctor, el doctor Iván Ernesto Gatón. Doctor, bienvenido a Tal y Como Es. Bueno, un placer estar con ustedes. Lamentando que tenga que hacerlo desde el vehículo, porque hemos estado el día de hoy ocupados con los asuntos académicos y estamos regresando desde el interior del país. Pero estamos completamente a la disposición para las preguntas que ustedes puedan tener y también para poder responder de una manera u otra a las inquietudes que yo sé que tienen los televidentes. Queremos, antes de empezar el conversatorio de esta tarde, felicitarle, doctor Gatón, por esa magistral conferencia que impartió en el restaurante 809 el pasado sábado. Una conferencia que estaba pautada para durar 7 horas y usted la pudo hacer en 8 horas y la gente no se quería ir. Yo mismo, Arely, pensé que habían pasado solo 15 minutos. Sinceramente que sí, muchas veces cuando uno va a un tipo de conferencias como esa o curso, usualmente a mitad del programa ya uno se está durmiendo, pero esto estábamos todos allí sí absorto por toda la información que estábamos obteniendo, definitivamente excepcional. Doctor, 18 días ya de enfrentamiento Rusia, Ucrania. Hemos oído muchas noticias, la gente está bien edificada al respecto, solo que pasan algunas situaciones que la gente desconoce, porque como usted sabrá, quizás entre 2 al 3% de las informaciones que llegan son realmente válidas. El resto realmente la gente ignora y se le esconde. No quiere que la gente llegue quizás a los hechos tal y como son. Entonces, ¿qué puede esperar el mundo en este momento de esta confrontación? Bueno, lo que podemos esperar es, sobre todo, que la prosperidad que el mundo tenía hasta hoy se acabó. Porque en un mundo que hay un rompimiento de esos elementos que han permitido el fenómeno de la globalización y que sea la economía la que marque las pautas de las potencias y no así el elemento de la guerra, eso no trae prosperidad. La venta de armas solamente puede dejarle prosperidad a los que venden armas. Luego todo lo demás es destrucción. Y evidentemente, cuando llegamos a un punto como en el que nos encontramos hoy, donde ya las potencias no pueden ponerse de acuerdo en un orden que es el que se establece a partir de la creación de Naciones Unidas, que se crea para imponer el orden que decían Estados Unidos y Rusia, que hacen un Consejo de Seguridad. Pero ese orden hoy no es el que ustedes ya tienen o el que tenemos.
Entonces, cuando vemos, porque vivimos en un mundo que se llama globalizado, pero en un mundo globalizado, si usted saca de este mundo a más del 40% del gas de Europa, es el tercer mayor productor de petróleo del planeta, razón por la cual el petróleo se espera que aumente, según JP Morgan, a $185. Goldman Sachs nos habla de $145. Otros analistas dicen que a 200. Pero siempre que suban los combustibles, eso es inflación. Si le sumamos a esto todo lo que nos dejó la pandemia, ya ustedes podrán imaginarse. Entonces, como una conclusión, podemos decir que lo que podemos esperar de lo que está sucediendo es menos prosperidad. Entendiendo eso, en el caso de que ya se llegó a este confrontamiento entre Ucrania y Rusia, sabiendo que Ucrania es, como quien dice, la cuna del pueblo ruso, específicamente Kiev. Eh, eh, ¿Cree usted que en algún momento el presidente de Ucrania pensaba o piensa que una guerra con Rusia era una guerra que se podía ganar? Bueno, yo creo que aquí un poco tanto la OTAN como la Unión Europea fueron irresponsables con Ucrania, porque Ucrania, a pesar de esos vínculos históricos con Rusia, había sido independiente y es un pueblo que, bueno, siempre ha estado a caballo de que tiene una incidencia que viene del Imperio Austrohúngaro, que es donde está la influencia incluso que se habla ucraniano. Pero está la otra influencia, que es la influencia rusa, que evidentemente es un país que está dividido en dos grupos que tienen dos elementos étnicos, digamos así, distintos, ¿no? Que es el mundo rusófono, que es rusófilo, pero hay un mundo que es el mundo rusófobo, que es el que está más hacia el oeste, que se siente más. Entonces, Zelensky, lamentablemente, después del golpe de Estado a Yanukovych, a Víctor Yanukovych, que era el presidente al que le dieron el golpe de Estado y que era prorruso, pensó, lo iba a apoyar. Ahora vemos que hay países que le están proveyendo de armas, pero mientras tanto Ucrania se está destruyendo. Entonces, cuando realmente se pudo haber ampliado la OTAN, que fue a principios de los 90, recordemos que cuando cae la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Ucrania, que era donde estaba la mayor parte del armamento nuclear de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, le dicen, mira, el arma nuclear, tú no la vas a tener, las armas nucleares, van a quedar a cargo de la Federación Rusa, que ahora van a estar bajo el dominio, digamos así, bajo el mandato de Boris Yeltsin. Entonces, en ese momento se le pudo haber dado a Ucrania las facilidades. Además, se dijo que la OTAN no era necesario expandirla. Pero cuando se hicieron las otras ampliaciones de la OTAN, pudo haberse incluido Ucrania. Entonces dejaron pasar el momento oportuno. Y después que llegó Zelensky, vemos que la Unión Europea, que la política exterior siempre está dubitativa, no le dio quizás el apoyo. De hecho, Henry Kissinger acusa a la burocracia de la Unión Europea de parte de todo lo malo que le está sucediendo a Ucrania. Entonces el presidente Zelensky entra en una guerra, que es una guerra como de 9-1. Por más vuelta que le demos a la situación en Ucrania, por más que los ucranianos aguanten, es un país que le va a costar mucho recuperarse y donde estamos viendo el desastre humanitario, el desastre en términos de infraestructura. Es decir, que esta es una guerra donde los ucranianos están perdiendo.
Pero no solamente pierden los ucranianos, pierde la humanidad en su conjunto, porque esta guerra de Ucrania viene a demostrarnos algo, y es que la geopolítica vuelve a imponerse y que la diplomacia fracasó, porque se dice siempre que hay guerra cuando fracasa la diplomacia. Y evidentemente la diplomacia fracasó, porque hubo unos acuerdos que fueron los acuerdos de Minsk a partir del 2014, que después se volvieron a retomar, y esos acuerdos no se cumplieron. Y recientemente vimos cómo Estados Unidos y Rusia, en este caso el secretario de Estado Antony Blinken y Sergei Lavrov, el canciller ruso, estuvieron llevando a cabo negociaciones sobre Ucrania y no se pusieron de acuerdo. Pero sin lugar a dudas que Ucrania, ahora le dicen, pero Ucrania, nosotros no podemos entrar a defenderte porque tú no eres miembro de la OTAN. Y entonces le dicen, yo te voy a dar armas. Pero es evidente que ellos nunca van a poder, por más armas que les suplan, que salir más allá de tener guerrillas. Pero ¿hasta cuándo podrán estar esas guerrillas permaneciendo en el territorio ucraniano? Entonces, todo indica que aquí se está imponiendo la ley del más fuerte. La invasión a Ucrania, es bueno que tengamos claro, es una violación flagrante del derecho internacional, la soberanía de los estados, el derecho a la autodeterminación. Pero siempre se habló, porque no nos llamemos a engaño, las potencias siempre se justifican, porque en geopolítica se habla de que es la relación del Estado con el poder. Digo, del Estado con el poder y la geografía. La relación de ese Estado con la geografía. Entonces, Ucrania es el granero de Europa. Tiene de las mejores tierras de Europa. Son 600.000 kilómetros cuadrados. Es un país que tiene 10 veces la extensión territorial de República Dominicana. Pero es un país que tiene riquezas en minerales. De hecho, vamos a tener inconvenientes con la industria de los microchips para los automóviles, las computadoras, porque el gas de neón que se utiliza para la fabricación de los chips es de allá que viene, aparte de los productos alimenticios. Entonces, Rusia, que necesita tener lo que se llama un colchón que le ayude a mantenerse separado de Europa sin tener el temor a que le ataquen, porque los rusos dicen que por Ucrania fue que entró Napoleón en el siglo XIX, que por Ucrania fue que entró Hitler. Entonces esa Rusia lo que va a hacer es, aparte de poner un gobierno títere, tener control de los recursos que están allí. Hay que tomar en cuenta que Donetsk y Lugansk, las dos provincias que se consideran prorrusas, la zona del Donbass, es la industria pesada de Ucrania. Ahí se fabricaban los aviones Antonov. Entonces, esta situación es geopolítica. Volvemos a la geopolítica, porque la geopolítica existe desde el principio de los tiempos. Incluso decía un gran geopolitólogo que inicia Friedrich Ratzel, que dice que la historia es la geografía en movimiento, para indicarnos a nosotros la importancia de los elementos geográficos, porque las tierras fértiles que tiene Ucrania, la ubicación frente a un mar, por eso vemos el puerto de Odessa, por eso vemos la península de Crimea, a un mar de aguas cálidas, ante una Rusia que tiene una gran extensión territorial, pero el puerto en Vladivostok se congela en invierno, pero el puerto en Murmansk se congela también, y allá arriba San Petersburgo también se congela. El único que no se congela es el que está ahí en el Báltico, en Kaliningrado. Entonces, Ucrania sufre de una enfermedad que se llama geografía, igual que la sufrió Polonia por varios siglos.
Doctor Iván Gatón, vemos cómo avanza, ¿verdad?, la penetración del ejército ruso al territorio ucraniano. En su opinión, ¿cuáles son los objetivos principales y si uno de ellos sería aniquilar al presidente Zelensky? Bueno, evidentemente que los rusos, aunque no lo creamos, han tenido una resistencia muy tenaz. Pero los rusos disponen de la capacidad militar para ellos haber destruido gran parte de Ucrania. Pero no olvidemos algo, y es que Ucrania, la mayoría de los ucranianos, son como primo hermano de los rusos. A los rusos no les interesa hacer una matanza. Yo decía al principio que el 80% de los ucranianos hablaban ruso. Y hay alguien que incluso hacía una crítica a un profesor, porque el profesor decía que hasta el presidente Zelensky ahora ha aprendido a hablar ucraniano. Y entonces él se sorprendía porque entendía, por desconocimiento, que no todos los ucranianos hablan ucranianos, sino que hablan ruso. Que eso fue un problema también. Zelensky podría ser un objetivo, pero yo creo que el objetivo principal es el acceso al Mar Negro. Por eso la zona que tenemos de Odessa, todo el acceso al Mar Negro, pero por otro lado era la zona del Donbass y por supuesto Kiev. Y como ustedes ven el avance de las tropas, evidentemente que están haciendo una especie de pinza, de cerco. Y más temprano que tarde, lo que vamos a encontrar es una negociación que es lo que no nos explicamos. ¿Por qué llegamos a una guerra tan absurda como esta? Si lo que Rusia exigía para no entrar en guerra era que no se ampliara la OTAN, era que Ucrania mantuviera una neutralidad. Y ahora que tiene los militares allí, esas negociaciones diplomáticas, ustedes verán que terminarán complaciendo las peticiones de Rusia. Bueno, definitivamente las cosas parece que no siguen por buen camino todavía, o por lo menos eso es lo que estamos viendo. Pero una pregunta, ¿cree usted que estas sanciones, tanto de Europa como de los Estados Unidos a Rusia, pudieran ser efectivas? Bueno, no son... Rusia, mire, tiene a China como válvula de escape. Lo que no va a tener Rusia es la prosperidad que tenía hasta el momento de la guerra. Pero si algo han demostrado las sanciones, y pregúntele a los cubanos que tienen sanciones desde la época de la revolución, pregunte si las sanciones funcionaron en Irán, pregunte si las sanciones funcionaron en Irak. ¿Usted sabe a quién le hace más daño las sanciones? A la mayoría de la población más pobre. Ustedes escuchan hablar de que a Rusia se le aplicaron sanciones. Es verdad, pero ustedes sabían que Alemania no puede prescindir del gas y del petróleo ruso, que ellos reciben un 30% todos los días. Le paga la Unión Europea $1.000 millones a Rusia por el gas que le vende, a pesar de la guerra. Doctor, se habla de que subyace el interés detrás de este enfrentamiento de proteger el valor del dólar. ¿Qué le merece a usted esa opinión? Bueno, hace mucho tiempo que China viene utilizando con Rusia el yuan o renminbi, como se le llaman también. Y el intercambio entre Rusia y China era con el rublo. Pero evidentemente que en un mundo multipolar, donde está India, donde está Turquía, donde está Irán, a ellos les gustaría no ser tan dependientes del mundo occidental. Así que tras bastidores,
Hace tiempo que ya hay algunos países, por eso hay que ver la Organización de la Cooperación de Shanghái, que están tratando de desdolarizar sus economías. De hecho, China, que es insondable, es decir, los chinos es difícil nosotros poder entenderlos, en esta guerra ganan, porque a pesar de utilizar el yuan, los chinos juegan en todas las ligas, desde los novatos hasta en el juego de estrellas, porque a los chinos lo que les interesa es hacer dinero. Mientras nosotros en Occidente estamos en guerra, en la vida privada de los artistas, los chinos están en hacer dinero. Mientras nosotros estamos pensando en vacaciones, un chino llega a República Dominicana y se monta un negocio en Pedernales y es feliz y no pide vacaciones, así como lo hace cuando va a Estados Unidos. Entonces los chinos, con esta situación, ustedes dirán, pero ¿y dónde es que ganan los chinos? Bueno, los chinos son de los principales prestamistas de Estados Unidos. Cuando ahora en Estados Unidos la Reserva Federal decida aumentar las tasas de interés, adivinen quién gana. China. Los chinos no pierden en esto. De hecho, Rusia va a quedar más debilitada, pero va a quedar dependiendo de China. Rusia, que no quería inversiones chinas en sectores estratégicos, que geopolíticamente tiene problemas con China, porque incluso han tenido una guerra por el tema de la isla, de la zona del río Usuri, en la isla Xiambao. Eso fue en el 1969, y que en la frontera entre Rusia y China, en Harbin, usted tiene 100 millones de chinos ahí, mientras toda esa zona de la Siberia de Rusia tiene 5 millones de habitantes, porque China lo que más necesita es territorio, pero Rusia tiene 150 millones de personas en 17 millones de kilómetros cuadrados, mientras China tiene 1.400 millones de personas en 9 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que Occidente ha puesto a China en manos, a Rusia en manos de China, lo cual ha sido estudiado por un hombre que es el que yo marco como un referente, que es Henry Kissinger, que fue el que en la administración Nixon inició la diplomacia del ping-pong, y él decía que se establecieron relaciones diplomáticas a pesar de China ser comunista cuando estaba Mao Zedong, porque era mejor tener a China más cerca de Washington que de Moscú, y a Moscú más cerca de Washington que de Pekín. Ahora, China y Rusia juntos, ¿ustedes saben lo que significa para el orden liberal? Es decir, para el orden democrático, para los derechos humanos, países que tienen tradiciones que son muy distintas a la de Occidente, que no es de democracia que se habla, que los derechos humanos, eso ahí no cuenta mucho. Entonces, esos dos países, no es solamente geográficamente, sino culturalmente, tienen una cosmovisión distinta a la del mundo occidental. Y ahora están unidos. ¿Por qué? Por la torpeza nuestra en el mundo occidental. Porque lamentablemente hemos pensado que Putin piensa como pensamos nosotros, pasando por alto que Putin viene de los servicios de inteligencia. Y una gente que venga de los servicios de inteligencia piensa ideológicamente. Porque mucha gente, yo me sorprendo, piensan que Putin es comunista. Señores, los comunistas en la Duma o Congreso de Rusia son los adversarios de Putin. Putin es un hombre de lo que nosotros diríamos aquí en el mundo nuestro, es un hombre de derecha. Para que ustedes tengan una idea, Putin es una especie de Donald Trump, ideológicamente hablando, conservador, pero lo hemos lanzado a los brazos de China por creer que él piensa ideológicamente.
Y él no piensa ideológicamente, piensa geopolíticamente. Así es. Bueno, aunque sabemos que este conflicto está un poco lejos de nosotros, nos gustaría que le explicara a nuestro público cómo afecta todo este problema a la República Dominicana específicamente. Bueno, fíjense, Rusia era el cuarto emisor de turismo a la República Dominicana, pero también estaba Ucrania. Todo esto tiene incidencia en el sector turístico, pero aparte de eso, los fertilizantes, es decir, que no hay producción agrícola sin fertilizantes. Rusia es el mayor productor de fertilizantes del mundo. Pero Rusia y Ucrania, que ahora están en guerra, son los mayores productores de maíz del mundo, pero también son de los mayores productores de soya. También son de los mayores productores de trigo, es decir, el pan, la pizza, el 40% del trigo viene de ahí. Todo eso va a aumentar, pero también van a aumentar los vehículos, porque el aluminio va a aumentar. Va también lo que se utiliza como catalizador en los vehículos, que es el paladio. Rusia es el mayor productor del mundo. De oro, Rusia es uno de los mayores productores de oro del planeta. Es decir, todos los commodities van a aumentar y eso va de una manera u otra a impactar la economía dominicana. Pero no olvidemos que no solamente la economía de República Dominicana, sino la economía de todo el planeta. A partir de la COVID-19, que vino la crisis de los contenedores, elevó la inflación. No, yo decía antes de que la guerra llegara, que una guerra en Ucrania, República Dominicana la iba a sentir en los supermercados. Ahora que usted mencionó la acumulación de oro por parte de Rusia, hay quienes aseguran que Rusia estaba preparada para este conflicto bélico unos 2-3 años atrás y que están preparados los rusos para durar 2 años en combate contra una Europa que posiblemente, por las razones que ya usted explicó hace unos minutos, de que no resiste con cerca del 40% de los commodities que le llegan desde Rusia, 1 o 2 meses en este conflicto. ¿Qué tenemos que aprender de esto? Bueno, de esto al que debemos aprender es que lamentablemente tenemos que estar preparados siempre para lo peor, que la especie humana no aprende de la experiencia que nos han dejado las guerras y que por eso las élites políticas tienen que ir pensando en cómo preservar en nuestros países los avances que se hayan podido hacer y cómo prepararlos para los desafíos que pudiesen traer los tiempos más adversos. Esta condición que ahora mismo nos deja la guerra y es, yo creo, muy fuerte, pero que en un momento dado lo vivió la humanidad en la Primera Guerra Mundial, lo vivió en la Segunda Guerra Mundial. Siempre pensábamos que no se iba a repetir, pero ahora que está de nuevo presente, nos demuestra que debemos prepararnos para lo peor. Por eso se requiere de gente que tenga visión de Estado, es decir, de preparar sus pueblos para lo peor. Doctor Gatón, muchísimas gracias por su participación en Tal y Como Es. Arlis y yo estamos muy agradecidos y esperamos tenerle muy pronto aquí una vez más con nosotros. Gracias y a ustedes, amables televidentes, vamos a los primeros consejos de interés y regresaremos cuanto antes con más información. Gracias, doctor Gatón. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Residencial Paraíso Dorado, ubicado en la carretera Joaquín Gómez, próximo al colegio Christian School, a solo 5 minutos del centro de la ciudad de La Vega. Proyecto cerrado,
con seguridad controlada por monitoreo 24 horas. Contamos con área de recreación infantil, gazebo, parqueo para visitantes, piscina, área verde remozada y cancha deportiva. Apartamentos de 3 habitaciones, vestíbulo, 2 baños, sala, cocina, comedor, balcón, área de lavado, parqueo soterrado y depósito privado. Separa el tuyo con solo 50,000 pesos. Residencial Paraíso Dorado. Viviendas al alcance de todos. Y estamos de regreso aquí en su programa Tal y Como Es. Y bueno, Miguel, ya ese menú grande que tuvimos allí con el doctor Iván Ernesto Gatón, obviamente ya nos da a nosotros un preámbulo de todo lo que está ocurriendo en Rusia, Ucrania, los Estados Unidos, la República Dominicana y el mundo entero. Pero aún así, muchos otros presidentes de otros países también se han pronunciado acerca de esta situación. Y, por ejemplo, tenemos a Miguel Díaz-Canel de Cuba, al igual que Nicolás Maduro de Venezuela, los cuales dicen que Occidente, en este caso los Estados Unidos, provocó este conflicto entre Ucrania y Rusia al no atender a la seguridad de Rusia. Tenemos un video que quiero que la producción lo ponga allí, de Biden como senador de Delaware en el 1987, donde habla también de este fenómeno. Eso es cierto, pero también sería bueno analizar el hecho de que como Estados Unidos, en este caso, con Biden por delante, ya que él era congresista, senador en ese momento, sabía lo que implicaría un enfrentamiento bélico entre estas dos naciones. Y sin embargo, ahora, cuando él es presidente de los Estados Unidos, entonces accede a que esto suceda. Exactamente. Vamos a ver el video, si la producción fuera tan amable. One place where the greatest consternation would be caused in the short term for admission, having nothing to do with the merit and preparedness of the countries come in, would be to admit Baltic states now in terms of NATO-Russian, U.S.-Russian relations. And if there was ever anything that was going to tip the balance, were it to be tipped in terms of a vigorous and hostile reaction, I don't mean military, in Russia, it would be that. Esa es la ironía de la política. Sí, como te puedes dar cuenta, en ese momento, el presidente, que en aquel entonces, como hablamos, era el senador, habla de cómo la relación entre estas dos naciones, el desbalance que pueda ocurrir si es una de esas naciones, en este caso Ucrania, llega a ser parte de la OTAN, puede causar un conflicto de esta magnitud o la reacción que hoy mismo vemos de Rusia. O sea, entendemos que para el presidente Biden no era una sorpresa lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, la pregunta del millón, Miguel, lo más probable tiene que ser, ¿por qué dejamos que esto llegara tan lejos? Bueno, ¿por qué dejaron que esto llegara tan lejos? Tal y como le preguntamos al doctor Iván Ernesto Gatón, era el hecho de que el valor, la primacía del dólar como moneda de canje internacional está en peligro, porque no está respaldado por nada que le dé valor más que el aspecto psicológico, y por esa razón China y Rusia tienen más de 15 años tratando de apropiarse de la mayor cantidad de oro que puedan encontrar en el planeta para fortalecer ambas monedas. Sí, tú sabes, Miguel, que una de las cosas que yo encuentro que es muy irresponsable de parte del presidente Joe Biden tiene que ver con que ahora él dice que el problema que nosotros estamos acarreando de la inflación tiene que ver, o sea, que el culpable de esa inflación que estamos viviendo aquí en los Estados Unidos desde hace un tiempo, el culpable es Rusia. O sea, ¿hasta dónde? Lo que todo indica es que después que este conflicto bélico termine, y esperamos que termine, porque esto no soporta una larga continuidad, porque es posible entonces que podríamos entrar, Arelis, en un conflicto o en una conflagración nuclear. Y eso es algo que nadie quiere porque no habría ganadores. Todo el mundo pierde. Eso destruiría la vida humana en el planeta y la vida animal en gran parte.
y esperamos que no llegue ahí, pero sí, tanto el yuan como el rubro ruso van a salir fortalecidos, porque la verdad es que con el alto déficit que tiene los Estados Unidos, creo que anda por unos 30 trillones. Eso es un déficit impagable. Y esta nación tratando de meterse en guerras y estos gastos que hacen ricos, aparte de la, de la cúspide social de aquí en los Estados Unidos, pero solamente a ellos. El resto del mundo pierde, el resto del país pierde, porque ese dinero obviamente no se invierte en ningún aspecto social de los Estados Unidos. Y por esa razón es que muchos economistas entienden que la sobrevivencia del dólar está ahora mismo en juego, y esa es la razón por la cual Estados Unidos decidió arriesgarse en esta aventura que sabía de antemano podría traer conclusiones no muy agradables para la humanidad. Bueno, Miguel, lo que yo puedo ver en un futuro es que lo más probable nos vayamos a mover aquí en los Estados Unidos a una moneda digital. Miguel, eso va a ser lo peor que nos puede ocurrir. Porque una moneda digital, y sé que muchas personas lo más probable ahora mismo ven la criptomoneda como una opción para poder en sí tratar de salvar su economía personal. Pero una moneda digital es algo completamente diferente a una criptomoneda. Cuando hablamos de una moneda digital, lo que puede pasar en un futuro es que básicamente usted tenga su dinero en el banco, pero si la inflación sigue incrementando como va, eso quiere decir, así como acabamos de hablar, que el valor del dólar va a llegar a un nivel donde vamos a tener intereses, tasas de intereses por la parte negativas. Cuando tenemos tasas de intereses así, eso quiere decir que básicamente la deuda de los Estados Unidos es como quien dice se va a desaparecer porque su moneda no tiene ningún tipo de valor. Pero si nosotros en sí llegamos a tener una moneda digital, eso quiere decir que usted como ciudadano no va a tener derecho a sacar su dinero del banco en un momento dado, porque al ser digital, entonces el gobierno le puede decir, no, usted no va a poder sacar su dinero, usted no puede utilizar dinero en otras cosas que no sean lo que ellos determinen. Entonces nosotros vamos a estar atrapados. Debemos de asegurarnos, Miguel, de que este tipo de cosas, que la gente esté pendiente de que una moneda digital no es un paso adelante para nosotros. Debemos estar pendientes de lo que está ocurriendo en Washington, porque veo, Miguel, y temo de que lleguemos a ese momento. Y tú como especialista en temas financieros, ¿no crees que podríamos tener una inflación digital también? Bueno, yo sé, lo único que te puedo decir, Miguel, es que la gente, porque lo que pasa es que en un momento dado así, si tú sabes, por ejemplo, que el dólar se va a devaluar, ¿qué tú haces? Bueno, pues tú sacas tu dinero del banco porque entonces y empiezas a guardarlo debajo del colchón, donde tú quieras. Pero si la moneda es digital, o sea, no es física, tú no la vas a poder sacar del banco. El banco te va a prohibir eso y tú no vas a tener control de tu dinero. Y eso, Miguel, es peligroso. Bueno, Arelis, y antes de llegar a la conclusión de su programa tal y como es, vamos a ver qué dijo el presidente Luis Abinader en un encuentro que estuvo tanto con los medios como con el pueblo. Sea que se inicie en cualquier caso, va, el que se roba un pie de este gobierno va preso, escuche bien, preso. Así que ese no es la mayor duda. Y eso se logra, entonces, para un programa que va para los países, para los que lo necesitan. Eso es más razón. Bien, por esa posición tan responsable es que está garantizada la reelección o la reelección del presidente Luis Abinader Corona. Arelis. No, definitivamente, Miguel. Hemos entendido y sabemos que a veces las personas critican y dicen, bueno, el cambio en sí ha sido de un presidente, pero aquí no vemos ningún cambio. Creo que ahí es que está la diferencia y ahí es que está el cambio real, donde no es que él pueda controlar todo lo que ocurre a su alrededor. Lo que él sí se refiere es que van a haber consecuencias.
de que aquellas personas que se piensen que son más listos que otros y traten de robar las arcas del pueblo, entonces van a tener que pagar las consecuencias. Aquí hay en sí un régimen de consecuencias y no es el mismo problema que teníamos anteriormente con ese gobierno que entendía que, bueno, la justicia se podía utilizar para lo que sea que nosotros quisiéramos, hacíamos lo que nos daba las ganas de hacer y bueno, el país sufría las consecuencias y nosotros seguíamos adelante como que nada hubiese pasado. Pero vemos que eso en verdad, Miguel, está cambiando. Y vemos como los responsables de cómo sufrió la República Dominicana todo este desfalco, cuando yo veo tantas casas pobres, madres parturientas, cuando yo veo a los niños pedigüeños en las calles, las escuelas cayéndose, la peor educación de Latinoamérica, y veo cómo se robaron por miles de millones de pesos esta gente que con un descaro asombroso hoy vienen a decirle a ustedes que quieren volver a dirigir el país. Señores, esperamos a que les haya gustado el programa de hoy. Muy agradecidos de su presencia aquí con nosotros. O sea, su audiencia ha sido muy importante para nosotros y esperamos verles la próxima semana con Tal y como es. otra versión de Tal y Como Es. Dios les bendiga.